Hola, bienvenido, bienvenida a Ynet. Mejorará su conexión a Internet al cambiar el DNS de su operador, mientras algunos dicen que sí, otros apenas notan la diferencia. En este vídeo voy a explicar qué es el DNS, cómo funciona y a comprobar con mediciones reales si los servidores DNS públicos superan a los de mi proveedor de Internet. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. In this video from my channel, you can find all the information about it. Thank you very much. Cuando escribe una web en el navegador, su dispositivo debe convertir el nombre en una dirección IP. Aquí entran en juego los servidores DNS. Si la respuesta está en caché, su servidor DNS la entrega al instante. Si no, consulta otros servidores raíz hasta encontrarla, lo que lleva más tiempo. Entonces, ¿qué servidor DNS es mejor? ¿El de su proveedor de Internet o uno público como los de Cloudflare o Google? La respuesta depende de varios factores, pero en general el rendimiento se mide por latencia, fiabilidad y velocidad de respuesta. Para analizarlo, usaremos DEG y ping, que son dos comandos para medir tiempos de respuesta y latencia respectivamente. En Windows 10 y 11, DEG no está incluido de forma nativa, por lo que debe instalar WSL y luego el paquete DNS Utils en su distribución favorita de GNU Linux. Vamos a comenzar con el DNS de Cloudflare realizando una consulta recursiva para el dominio google.com
Esto obliga a una resolución completa, sin caché, y muestra todos los pasos que sigue el DNS hasta resolver la consulta. Este es el proceso paso a paso. El DNS de Cloudflare realizó una consulta recursiva para el dominio google.com. Preguntó a los servidores raíz y el servidor raíz y latina respondió: no tengo la respuesta final, pero los servidores TLD de .com la pueden tener. Luego, Cloudflare preguntó a un servidor de TLD.com que dijo: yo tampoco tengo la IP de google.com, pero los servidores de Google sí la tienen. Tenga en cuenta que preguntar a un servidor significa en realidad consultar a un grupo de servidores distribuidos globalmente que comparten una misma dirección IP. Finalmente, Cloudflare preguntó a los servidores autoritativos de Google que sí tenían la IP y respondieron con 258.258.115.142. Ahora repetimos la prueba con el DNS de Movistar. Estos son los tiempos, la comparación y el análisis. Como ven, Movistar fue ligeramente más rápido que Cloudflare, pero para determinar cuál es mejor, también debemos medir la latencia con ping. Cabe destacar que con la consulta en caché, ambos tardaron lo mismo, 16 milisegundos. Por último, vamos a medir la latencia real con el comando ping. Como puede ver, el DNS de Movistar fue más rápido y estable, probablemente porque está más cerca de mi ubicación dentro de la red del proveedor. Si lo único que le importa es la velocidad, el DNS del ISP puede ser ligeramente más rápido. Pero si valora la privacidad, el control y la seguridad, un DNS público como el de Cloudflare, o mejor aún, NextDNS, puede ser un mejor aliado.
Esta es una captura de pantalla de mi perfil en NextDNS, el DNS público que recomiendo usar. Para más información, por favor, busque en el canal el contenido relacionado con NextDNS. Muchas gracias por la atención.